¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos una semana más a este canal televisión y a este programa Con Más Salud. ¿Creen ustedes que el ejercicio físico tiene algo que ver con el cáncer? ¿Creen que los pacientes que sufren cáncer deben y pueden hacer ejercicio físico, incluso si están recibiendo quimioterapia, radioterapia o cualquier otro tratamiento para el cáncer? Cuestiones como estas vamos a resolverlas con el fisioterapeuta Daniel López Fernández. Pero antes de eso, también vamos a darles unas recomendaciones sobre una de las enfermedades que seguro que más de uno ha sufrido en más de una ocasión. Les estoy hablando de las diarreas. Vamos a ver un vídeo sobre unas recomendaciones para pasar estos episodios de forma mucho mejor. Y antes que nada, vamos a empezar nuestro programa con el enfermero Raico Pérez Llarena para hablar de una de las complicaciones más temidas por los pacientes que tienen diabetes. Les estoy hablando del pie diabético, porque hasta el 15% de las personas que tienen diabetes pueden llegar a tener ulceraciones en los pies, y el 85% de las amputaciones se deben a personas que han sufrido estas ulceraciones. ¿Qué les parece si comenzamos ya? Raico Pérez Llarena, muchísimas gracias por venir. Gracias a ti por invitarme. Enfermero y ya especializado en la patología, en la enfermedad que vamos a hablar hoy, que es el pie diabético. Sí, el pie diabético que en tanta importancia tiene en nuestra sociedad hoy en día. Pero ¿nos puedes definir un poquito en qué consiste exactamente lo que es un pie diabético para que los telespectadores puedan entender la importancia de este tema de hoy? El pie diabético lo catalogamos dentro de cualquier infección, ulceración o destrucción de tejidos profundos del pie. Eso puede llevar a complicaciones, no solo heridas superficiales, sino también puede haber infecciones locales o infecciones generalizadas que puedan dar lugar a amputaciones e incluso la muerte si no son tratadas precozmente. De hecho, es la primera causa de amputación en el mundo occidental, ¿no? Exacto, es la primera causa y sufren muchísimas amputaciones debido a eso. Y como casi siempre nos presentan pacientes con diabéticos, por tanto, se puede llegar a prevenir, que lo veremos ahora. Por supuesto. Hay algunos signos de alarma que debemos de tener en cuenta, sobre todo los pacientes, cuando se encuentren ante una herida, si presentan grietas, ampollas, cambios de coloración en la piel, que eso indica también que puede haber un fallo vascular, sequedad y la hiperkeratosis, que son los callos, que a veces no le prestamos importancia, pero un paciente diabético, un callo puede dar lugar a una úlcera. ¿Y todas estas alteraciones por qué se producen para que llegar a tener un pie diabético? Se producen, hay dos componentes primordiales: la neuropatía por un lado, que es cuando el paciente deja de sentir el pie debido a que las fibras sensitivas son afectadas en los pacientes diabéticos, o bien tiene un carácter vascular, es decir, que la sangre no llega bien al pie y también puede producir infecciones. Y en algunas ocasiones también se solapan las dos, y es cuando tenemos que incidir de manera más eficaz. Por un lado, la neuropatía diabética, que tú dices que es la afectación de los nervios, suele ocurrir en pacientes con diabetes de larga evolución y sobre todo en aquellos que tienen un mal control de la diabetes. Exacto, lo primordial primero, el control de la diabetes, que tenemos índice glucémico adecuado y sobre todo hacer una buena prevención. Y la arteriopatía, que en este caso es un componente mixto provocado por la diabetes y también por malos controles de la tensión arterial y unos niveles altos de colesterol en sangre. Exacto, otro medio de control que tenemos que seguir con el médico de cabecera y el enfermero. Es un compendio de factores que dan lugar al pie diabético. ¿Qué te parece si seguimos hablando de algunos o de más signos de alarma? Por supuesto, ahí tenemos algunas imágenes, ampollas por fricción del zapato, el calzado es muy importante en los pacientes diabéticos, el mal perforante plantar, que es debajo de un callo suele haber una herida. La imagen de arriba de la derecha, ¿no? La de la derecha, por supuesto. Y quizás esos pacientes usan callicidas. Eso es un error muy común en los pacientes diabéticos, ellos no sienten. Entonces, si ponemos un callicida, puede haber úlcera porque penetra hasta lugares que el paciente no va a sentir. También rosaduras en el zapato, como vemos en la imagen en la de la izquierda, la inferior, y la imagen central es quizás la que tenemos que detectar a tiempo, que es en la cual tenemos esas callosidades que pueden dar lugar a una úlcera si no son tratadas por el podólogo o por los especialistas en pie diabético. Efectivamente, es muy importante el papel de los podólogos en acudir a tiempo para poder evitar algunas de las complicaciones que ya estamos viendo aquí, ¿eh? Por supuesto, estas quizás son la más leve. La más leve.
las más leves que hemos puesto para que se conciencien un poco de lo que vemos cada día en la consulta. Sí, porque yo creo que es importante destacar que no hemos puesto algunas quizás que pueden herir la sensibilidad, que son de heridas mucho más grandes o incluso algunos dedos o pies necrosados o amputados. Que es como vienen los pacientes por no hacer un control y se dejan ir. Como no tienen dolor por la neuropatía, nos encontramos de todo. Efectivamente. Otro factor de riesgo que hay que evitar muchísimo en este caso también es el tabaco. Por supuesto, asociado también, como decíamos antes, el colesterol, los malos índices glucémicos, el tabaco también que produce tanta enfermedad vascular, todo va asociado. Porque evita que llegue la sangre de forma correcta. Por supuesto, y es cuando encontramos un pie frío, que no tiene pelo en los dedos, ahí ya tenemos que empezar a mosquearnos y tomarlo como una urgencia, como una vital urgencia e ir a nuestro referente. Lo que estamos diciendo, ¿no? La prevención es fundamental. Fundamental y primordial. Y algo que no tenemos en cuenta a veces es que tenemos que mirar si el paciente tiene dificultad visual o problema articular. Si el paciente no se ve, si tiene un callo o si sus uñas están enterradas, estamos cayendo en un error. También es difícil mirarse la planta del pie. Entonces, en caso de que el paciente vea que tiene problemas a la hora de inspeccionarse, que le pida ayuda a un familiar. ¿Vale? ¿Qué tenemos que observar? Los dedos, si las uñas están enterradas, si hace falta cortarlas, mejor limarlas, los pliegues interdigitales, porque pueden haber ahí micosis, la planta del pie. Para los telespectadores, la micosis son hongos en los pies, exacto, las uñas de los pies y los pies. Los hongos, la planta del pie debemos mirar también si hay callos, los callos de vital importancia, si tenemos callos, tenemos que ir al podólogo para eliminarlos para que no se complique en una úlcera. El dorso del pie, también mirar si está caliente, la parte, exacto, mirar si está caliente, si hay pérdida de pelo, si hay cambios en la coloración, que eso indica que la sangre no está llegando bien al pie y puede formarse una complicación. En estos casos, ponerlo sobre aviso tanto a enfermería como a medicina de que algo puede estar pasando en esos pies. Por supuesto, cualquier cosa en un paciente diabético primordial, cualquier cosa que se salga de lo común, como lo que estamos viendo hoy, deberemos ir al enfermero o al médico de referencia para que él ponga cartas en el asunto. Y un tema que sí queríamos tratar también contigo hoy es el tema del calzado, porque es muy importante para evitar y prevenir el desarrollo del pie diabético. Por supuesto, ¿no? Yo siempre le digo a los pacientes que su tienda de calzado debe ser la ortopedia, porque ahí es donde tenemos los mejores zapatos. Un zapato que no debe quedar desajustado, ni tampoco que oprima el pie, porque puede dar lugar a esas ampollas tan incómodas y que son difíciles de tratar, que sea de pala ancha, es decir, que la parte delantera sea ancha para favorecer la movilidad de los dedos. Se recomienda un ancho de un 14, un 16. También decimos que deben ser de velcro mejor que de cordones, porque el velcro ajusta mejor el zapato. Y además el herrete ese que siempre nos metemos dentro del zapato, sí, suele dar lugar a muchas heridas que después son difíciles de tratar. Suela antideslizante, el tacón que sea ligeramente elevado, al igual que la punta, para evitar caídas y tropiezos. Otro factor que también añadía aquí hace un año Juan Marrero, mi enfermero, es que cuando nos vayamos a comprar un zapato, al final de día que el pie está un poquito más dilatado para que luego no nos quede estrecho y nos puede también provocar alguno de estos, ¿no? De roce, etcétera, ¿no? Debe ser por la tarde y como decía Juan Marrero en una conversación que teníamos, que las fiestas suelen ser de noche, ¿no? Sí. Entonces el calzado adecuado suele ser comprarlo por la tarde que tenemos los pies más hinchados, más edematizados. Pues Raico, esperemos haber aclarado algunas de las dudas sobre el pie diabético, que te puedo asegurar que día a día surge en la consulta y algunas personas que no conocen este tema, ¿eh? Sí, sí, por supuesto, que se tome como vital importancia y que no dejemos pasar las situaciones, que tenemos unos buenos enfermeros, unos buenos médicos que nos pueden ayudar y evitar amputaciones que al final son molestias innecesarias que podemos prevenir. Y de esta forma poder mejorar la calidad de vida, que al final queremos vivir mucho tiempo, pero también bien. Bien, por supuesto, por supuesto. Bueno, pues para ahora poder vivir un poquito mejor, sobre todo cuando tenemos un episodio de diarrea aguda, ¿qué te parece si vemos unas recomendaciones que hemos preparado? Por supuesto, vamos a ello. Pues dejamos con el siguiente vídeo. La diarrea aguda es una afección común, normalmente leve y autolimitada, que en la mayoría de ocasiones no suele persistir más de una semana. Si la diarrea persiste en el tiempo, es muy abundante o se acompaña de vómitos, puede derivar en deshidratación, pérdida de sales minerales y de peso corporal. Las causas que provocan la diarrea pueden ser infecciosas, por intoxicación,
medicamentosa, por intolerancia alimenticia o secundaria a algunas enfermedades. En el caso de la diarrea infecciosa, esta puede acompañarse de fiebre, dolor, distensión abdominal, náuseas y vómitos. Si usted está sufriendo un episodio de diarrea, debe saber que los espasmos abdominales mejoran con el ayuno durante las primeras horas. Debe lavarse las manos frecuentemente para evitar contagios. Hay que beber suficiente líquido y reponer las sales que se pierden con las frecuentes deposiciones, pues en la mayoría de los casos en eso consiste el tratamiento fundamental. Esta hidratación oral debe iniciarse pronto, en las primeras 2 o 3 horas. Debe ser continuada pero en pequeñas cantidades, ya que un volumen grande de líquidos de una vez puede inducir al vómito o incrementar las deposiciones. En casa se pueden preparar algunas soluciones para rehidratación oral, como la limonada alcalina. Esta se prepara con el zumo de 2 limones, añadiendo agua para completar 1 litro, una punta de cuchillo de sal, otra de bicarbonato y 40 gramos de azúcar, equivalentes a 2 cucharadas soperas. También existen distintos preparados de soluciones de rehidratación oral. La cantidad a ingerir se ajustará según la intensidad de los síntomas de la diarrea, pero en general se tomará a pequeños sorbos de manera continuada entre 200 y 400 mililitros por deposición, lo que equivale a 1 o 2 vasos de líquido por deposición. Es recomendable iniciar una dieta astringente o antidiarreica, iniciada a las pocas horas si se trata de un caso leve o a partir de las 24 horas en casos más graves. Las comidas deben ser poco abundantes y frecuentes: desayuno, media mañana, comida, merienda, cena e incluso recena, siempre guiadas, eso sí, por el hambre. Se reconocen como alimentos astringentes el pan tostado, no el integral, las papas, la sémola de arroz, la pasta para sopa, el arroz muy cocido, las zanahorias cocidas, el pescado cocido, la pechuga de pollo sin piel y cocida, el jamón cocido sin grasa, el plátano maduro o la manzana rallada y sin piel, las frutas en almíbar y el membrillo. Algunos tipos de yogur con probióticos que contienen lactobacillus y saccharomyces, administrados 2 veces por día, pueden resultar de utilidad, pues rehidratan, repueblan la flora intestinal y acortan la diarrea. Por último, no olvide que debe consultar siempre a su médico si presenta fiebre y o heces con sangre, moco o pus y ante cualquier síntoma de deshidratación. Tú también haces posible este programa. Contacta con nosotros a través del Facebook, en facebook.com/conmassaludtv o a través del correo electrónico conmassaludtv@gmail.com. Haznos llegar tus ideas, sugerencias y aquellos temas que te gustaría que tratásemos en el programa. Te esperamos. Nos encontramos ya con nuestro siguiente invitado, Daniel López Fernández, fisioterapeuta, responsable del aula de pacientes del Hospital Universitario de Gran Canaria, Dr. Negrín, y también profesor asociado de la Universidad de Las Palmas, para hablarles, como les dije al principio del programa, de un tema que en los últimos años ha tenido una importante investigación, y nosotros, que el ejercicio físico y el cáncer. ¿Qué tal, Daniel? Hola, Pedro, muchas gracias. Vamos a hablar de un tema que está muy en boga en los últimos años en la investigación internacional. Pues la verdad que sí, es un tema que cada vez más a nivel hospitalario, a nivel clínico, pues existe una importancia de la práctica de actividad física en el paciente oncológico. Pero ¿qué te parece para situarnos un poquito y que los telespectadores puedan entendernos? Vamos a ver lo que pasa si no hacemos ejercicio físico. Esa es la base. Como podemos ver en esta diapositiva, pues la no práctica, o sea, el sedentarismo, del cual la sociedad occidental está muy instaurado hoy en día, a pesar de que existe mucho la cultura de que hay que hacer deporte, pero el sedentarismo, dijéramos que es un factor desencadenante de múltiples patologías del cuerpo humano, ¿no? Tenemos infinidad de enfermedades que surgen o que vienen desencadenadas por el sedentarismo o la inactividad física, ¿no? Como pueden ver los telespectadores, pues casi todos los sistemas orgánicos del cuerpo humano se ven afectados. Estamos viendo pues, que desde las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades, pues los trastornos psicológicos, las enfermedades pulmonares,
las enfermedades metabólicas y de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Que es las enfermedades oncológicas o los pacientes diagnosticados de cáncer. Y principalmente vamos a presentar estudios, a lo largo de la tarde de hoy vamos a presentar estudios del cáncer de mama y del cáncer de colon. Fíjate que para situarnos también un poquito, hace un par de semanas estuvo con nosotros Ariadne Benítez, licenciado en Ciencias de la Educación Física y del Deporte, y nos decía también que una persona cuando es sedentario o está quieta, su corazón al final tiene una frecuencia cardíaca mucho más acelerada, o sea que está trabajando mucho más que la persona que está haciendo una actividad física, ¿no? Correcto, esto es una respuesta fisiológica del organismo. El sedentarismo lo que está provocando es que metabólicamente el organismo y fisiológicamente el organismo no acaba de funcionar bien. ¿Por qué? Porque nuestros músculos y nuestros órganos necesitan oxígeno para funcionar, y solo hay oxígeno si los hacemos trabajar. Sí, no hay nada. Si no, no hay nada. Bueno, aquí está una gráfica, yo creo que importante también para que los pacientes puedan entender, ¿no?, lo del ejercicio físico. Esta gráfica queremos vehiculizar y que nuestros oyentes pues vean que antes incluso de cualquier diagnóstico lo que se aconseja, podríamos decir, y lo vamos a ver al final, que la medicina del siglo XXI podría ser la actividad física. ¿En qué sentido? De que, como vamos a ver en algunos estudios que vamos a presentar hoy, pues la práctica de actividad física reduce ciertas, dijéramos, respuestas fisiológicas del organismo que mutan células cancerígenas, y que solo se puede prevenir, o una de las partes que se pudieran prevenir sería a través de evitar el sedentarismo y como consecuencia evitar la obesidad, porque el sedentarismo y la obesidad van unidas, como pueden ver aquí nuestros oyentes, ¿no? Con lo cual, si reducimos la obesidad con la práctica de actividad física, reduciremos y podremos reducir las posibilidades de tener un diagnóstico de cáncer. Como pueden ver en esta diapositiva, es muy esquemática. Hemos querido que nuestros oyentes vean que la grasa abdominal, la grasa cervecera. La grasa cervecera, exactamente, es un nido de procesos inflamatorios del organismo. Entonces, en este estudio queríamos demostrar que la reducción o el acúmulo de la grasa abdominal es un desencadenante, con lo cual dijéramos que la práctica regular de actividad física, como podemos ver aquí, reduce las posibilidades de mortalidad y progresión del cáncer. ¿Y cómo vamos a medir eso, Pedro? Pues eso se va a medir en METs. ¿Y qué es METs? METs es la medida de esfuerzo de actividad física que requiere el organismo. A lo largo de hoy hablaremos de la importancia de los METs. Sí, como pueden ver en este estudio, que es reciente, que es de hace escasamente un año, como pueden ver, el sedentarismo es uno de los factores desencadenantes de los dos grandes o de los dos principales cáncer que tenemos diagnosticados en Occidente, que son el cáncer de mama y el cáncer colorectal. Efectivamente, además un estudio muy reciente. Muy reciente. Justito un año. Hace escasamente un año. Aquí, ¿qué vamos a decir, no, Pedro? Esta diapositiva la hemos seleccionado muy bien porque es muy esquemática y nos ayuda mucho a que la gente pues, centre la importancia de la práctica de actividad física. Simplemente son 10 consejos muy básicos que queremos trasladar a tu audiencia, ¿no? Pues que reduce el riesgo de muerte prematura, mejora el desarrollo, evita el desarrollo de la diabetes. Evidentemente está demostrado que la práctica de ejercicio físico reduce el estrés y ayuda a tener, dijéramos, mejor humor. Efectivamente. Eso es, todos los que hacemos deporte lo sabemos bien. Evidentemente mejora la función pulmonar y la función muscular. Nos ayuda a tener, sobre todo en mujeres, huesos más saludables, reduce infecciones, se queman calorías. Nos ayuda a dormir mejor y, cómo no, ¿por qué no decirlo, no? Mejora tener una mejor vida sexual. Claro, si está todo lo demás está mejor. todo relacionado. Y aquí también tenemos una gráfica, una serie de resultados de varios estudios donde se demuestra también que el ejercicio físico pues mejora la supervivencia después de un diagnóstico con cáncer de mama. Debemos tener en cuenta que hoy en día el diagnóstico de cáncer de mama, en beneficio de los grandes avances que hemos tenido, pues se diagnostica de forma muy precoz, con lo cual podemos intervenir mucho antes en las pacientes, ¿no? ¿De qué manera? Pues hoy en día se ha reducido
casi al 85% de la supervivencia de un diagnóstico de cáncer de mama. Lo podemos ver en estos diferentes estudios que hemos planteado en esta diapositiva, en los cuales está relacionado la práctica de ejercicio físico con la reducción de la mortalidad en mujeres diagnosticadas de cáncer de mama. Tenemos diferentes estudios y que también, vinculan lo que es la obesidad y lo que es el perímetro abdominal en la mujer con la supervivencia en cáncer de mama. Que es lo que nosotros llamamos la obesidad central, ¿no? Exactamente, correctamente. Bien, queríamos mostrarle a los oyentes que son dos estudios, del 2005 y el 2008, donde se ve gráficamente que a medida, en la figura de la izquierda, a la medida que el paciente o la paciente va aumentando los METs, o sea, la carga de actividad física, a mayor número de METs, correcto, mayor carga de actividad física. Correcto, mayor supervivencia. Con lo cual, son dos estudios, yo quería que los oyentes vieran que son estudios recientes, porque son del 2005 y 2008, en los cuales se ha tomado una muestra bastante amplia de mujeres y han demostrado que la práctica de actividad física regular, moderada y de mediana y alta intensidad mejora la supervivencia del cáncer de mama. Interesante esta imagen, ¿verdad? Muy interesante. Yo pienso que es un gráfico que ayudará a situar perfectamente a los oyentes de la importancia de la actividad física. Ya que estamos hablando de los METs, ¿cuál es, por tanto, la cantidad y la duración de esa actividad física que debemos tener? Bien. ¿No? Si tenemos un cáncer diagnosticado, como si no. Correcto. Porque vale tanto lo que estamos diciendo para una cosa como para otra. Por supuesto, hemos hablado no solo del paciente que ya está diagnosticado, sino que vamos más allá, sino la prevención que nos puede suponer la práctica de actividad física para la reducción de posibilidades de cáncer, ¿no? Dijéramos que la frecuencia y la intensidad y el tiempo se tiene que personalizar, eso no debemos olvidarlo, porque no todo el mundo, ante un mismo diagnóstico, no todo el mundo responde de la misma manera, ¿no? Pero la frecuencia, intensidad, tiempo y tipo de ejercicio debemos basarlo en tres principios básicos. Deben ser individualizados, deben ser progresivos y deben mantenerse en el tiempo. ¿Qué significa eso? Que lo que a ti te puede ir bien no significa que me pueda ir bien a mí, sino todo lo contrario. Yo tengo que realizar una actividad física que esté medida hacia mi situación real de mi diagnóstico. Con lo cual, estamos hablando de no solo durante el proceso oncológico, sino antes y después del proceso. Una cosa importante es esa individualidad, pero también que no queramos comernos el mundo de buenas a primeras, sino ir de forma progresiva, eso es muy importante. Es uno de los principios básicos, como hemos hablado, Pedro. Tengamos en cuenta que cuando un paciente está en proceso pues, de radioterapia o de quimioterapia, las respuestas pueden ser muy diversas, o sea, puede que te siente bien, puede que te siente mal, o puede ser que te tengas que tumbar directamente a dormir, ¿no? Por eso, muy importante es que esa actividad física que el paciente practique debe ser controlada y progresiva. No es echarse a correr y no me han dicho, he oído en el programa de Pedro que hay que hacer mucha actividad física. No. Tiene que ser una actividad física controlada y moderada. Pero sí es verdad que hace poco estuvo también por aquí Carolina Mirpuri, fisioterapeuta, compañera tuya, en la que nos decía que incluso estando acostado se puede realizar ejercicio físico. Sin duda, totalmente con Cristina, una buena amiga. Es que estando incluso encamado se puede hacer ejercicio físico, podemos movilizar brazos, podemos movilizar piernas. Lo importante es que cuando el paciente, si llega a la situación de encamamiento, pues se pueden hacer pues, ejercicios pasivos, ejercicios activos, y siempre, y es un consejo que le damos a todos nuestros pacientes, Pedro, es que debe ser ejercicio adaptado a tu situación real. Efectivamente. Bueno, y aquí vemos lo que tú decías de los METs, ¿no? La importancia, Pedro. Esta es una diapositiva que siempre enseño a mis pacientes para que identifiquen claramente lo que le decimos, ¿no? No estamos hablando de ejercicio de alta intensidad ni de paseos suaves. Estamos hablando, como estamos viendo aquí, que lo vamos a medir en función de los METs, ¿no? El ejercicio físico que tú necesitas, ¿no? Pues desde el reposo, que es un MET, el gasto energético de estar sentados como estamos tú y yo ahora, hasta el ejercicio intenso como puede ser nadar o practicar remo, ¿no? Lo que aconsejamos nosotros a nuestros pacientes es que el ejercicio sea moderado. O sea, estamos hablando de que, por ejemplo, estamos hablando de caminar, estamos hablando de caminar rápido,
un consejo que hacemos siempre: el paciente no significa que caminar sea ir a ver escaparates, no, todo lo contrario, sino tiene que caminar a ritmo moderadamente alto, o sea, que es pasear pero con ritmo, es lo que podemos decirlo. Como nosotros decimos en consulta, que queden un poquito como jadeando, ¿no? Correcto, un poquito cansaditos, ¿no? Porque si no, no estimulamos fisiológicamente al organismo para que esa respuesta antiinflamatoria que el ejercicio va a realizar en el organismo, pues tenga respuesta. Con lo cual, siempre dijéramos que tiene que estar entre ejercicio moderado y moderadamente alto. Y progresivo. Y repetimos lo mismo. Repetimos siempre. Y adaptado, personalizado. Efectivamente. Bien. Esta es otra imagen también que a mí me gustaría que comentaras, porque yo creo que es muy esquemática. Muy esquemática y muy ilustrativa. Un estudio del 2007 en la revista Oncology, en el cual hablaba que en las 3 fases del proceso de diagnóstico, que son las que aquí vemos antes, durante y después de tener el cáncer, ¿no? Correcto. Estamos hablando que antes, ya hemos hablado anteriormente de la importancia de la práctica de actividad física como prevención, ¿de acuerdo? Pero durante, lo que comentábamos, ¿no? Durante los procesos de radioterapia o quimioterapia, el paciente puede hacer ejercicio. Que son también algunos de los ejemplos que hemos visto hoy. Correcto, exactamente. Tengamos en cuenta que yo mismo, en nuestro servicio, tenemos muchísimos pacientes diagnosticados de cáncer de pulmón y practican ejercicio físico durante la radioterapia y la quimioterapia. ¿Pero qué significa? No significa que solo durante el proceso, sino cuando el paciente ya ha finalizado su proceso y ya ha sido dado de alta por parte de los facultativos, ¿qué? ¿Se acabó? No, todo lo contrario. Muchos se enganchan, ¿por qué? Porque han notado una mejoría indescriptible. La propia calidad de vida. Correcto, la calidad de vida, que al fin y al cabo es el primer objetivo que debemos buscar con que el paciente practique actividad física. Por eso estamos hablando antes como prevención, durante el proceso de tratamiento, pero posteriormente el resto de su vida como mejoría de su calidad de vida. Pero a veces no se puede hacer mucho este ejercicio, cuidado, ¿no? Mucho cuidado. Tan importante es que hablemos de prevención y práctica de la actividad física como que nuestros oyentes tengan en consideración bien que hay unas contraindicaciones básicas para la no práctica de actividad física, las relatamos aquí, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que cuando hay una cirugía para extirpar un tumor, hay que esperar a que esa cirugía y dijéramos que esos tejidos se hayan ya cicatrizado. Y estamos hablando cáncer de mama, pues evidentemente hay que vigilar la cicatrización de esa mama o de esa liberalización de los ganglios. Entonces debemos esperar relativamente 6 y 8 semanas, mes y medio, mes y medio, para que el paciente, la cicatriz, esté factible para trabajar, ¿no? Debemos tener en cuenta la capacidad de respuesta de la fatiga. Va a aparecer fatiga en el tratamiento oncológico, cuando hay quimioterapia y radioterapia hay fatiga, con lo cual debemos, de eso es de lo que hablábamos, ¿no? Que debemos buscar que el paciente sea un ejercicio moderado y adaptado hacia cómo él se encuentre. Estamos hablando que debemos vigilar, ¿no? A nivel cardiológico las arritmias o las cardiopatías que ya de base pueda tener el paciente. Digamos, si en esas circunstancias pues hay inflamaciones o edemas, evidentemente se tiene que suspender el ejercicio. Y el último punto que estábamos hablando, muy importante, en aquellos pacientes diagnosticados de metástasis óseas, que en muchas ocasiones los procesos oncológicos cursan con metástasis, evidentemente el ejercicio tiene que ser extremadamente cauteloso para evitar que esas metástasis puedan generar mayores problemas. Sí, como por ejemplo una fractura. Correcto. Bueno, y aquí tenemos casi la última diapositiva, pero las recomendaciones, ¿no? Básicas. Para esos efectos positivos. Las recomendaciones básicas para que sea efectivo todo lo que estamos hablando, ¿no? Como estábamos hablando, práctica de ejercicio físico, ¿como qué? Pues como prevención. O sea, los procesos antiinflamatorios que genera el hacer actividad física, eso ayuda a eliminar células. Aconsejamos que el gasto calórico semanal se aproxime cerca a las 2000 kilocalorías aproximadamente. Aparte de caminar y hacer ejercicio aeróbico, debemos intentar que el paciente mezcle ejercicio aeróbico, caminar, pasear, ir en bici, etcétera, con ejercicio de fuerza, en el sentido de que puede trabajar miembros superiores o miembros inferiores, brazos y piernas, con ciertos pesos para que el músculo trabaje la fuerza
de respuesta. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es lo que está oxigenando la musculatura. Es lo que decimos, que no solamente, por ejemplo, camine, sino que también tiene que hacer ese tipo de resistencia para formar más cantidad de músculo, ¿no? Exactamente. Y por tanto, más resistencia para todo, ¿no? Si lo quisiéramos resumir es ejercicio aeróbico y ejercicio de fuerza. Mezclarlo. ¿De acuerdo? Fácil. Más fácil. Y por último, que a muchos de los pacientes, pues la mejora de la flexibilidad, ¿no? Hacer estiramientos, simplemente como medida de prevención también, ¿no? Yo aconsejaría, para que el paciente no llegue a la fatiga, como hemos hablado, hacer repeticiones, y siempre repeticiones de 10, 15 repeticiones de los ejercicios que estén haciendo. Y como mínimo, estaríamos hablando de 2 o 3 veces por semana, o sea que se podrían plantear lunes, miércoles y viernes. Por ejemplo, y después entre repetición descansan un poquito para poder abordar la siguiente serie, ¿no? Para poder tomar. Debemos tener en cuenta que esta es una de las diapositivas, y te agradezco que la hayas puesto, Pedro, porque estoy totalmente de acuerdo que los pacientes en el siglo XXI, en el siglo que estamos, si consiguiéramos que la sociedad en general practicara más ejercicio físico, estoy seguro que reduciríamos a largo plazo los diagnósticos de cáncer. Tengamos en cuenta que bajo la consideración de los que somos clínicos lo vemos en el día a día, el paciente que viene a nosotros y que hace actividad física tiene mejor calidad de vida, su entorno, muchos de los pacientes cuando llegan a nuestras unidades refieren que nunca se han subido a una cinta, nunca se han subido a una bicicleta, y cuando acaban los programas con nosotros se compran bicicletas, salen a caminar, están de mejor humor. ¿Por qué? Porque o una simple zapatilla. Exactamente, y eso les ayuda en su entorno familiar. Es lo que decíamos, también te mejora la calidad de vida porque también mejora el humor y mejora Correcto, un montón, y eso realmente el entorno de la familia. Por tanto, estarás de acuerdo con la siguiente imagen que vamos a ver, ¿no? Vamos. Que un poco viene a ser la cápsula esa de la felicidad, Sí, el poder señor. realizar ejercicio físico, ¿no? Muy bien escogida, te felicito porque está perfectamente sistematizado lo que acabas de poner, ¿no? O sea, ejercicio físico Con más salud. con más salud. Pues Dani, muchísimas gracias por acompañarnos. Te vamos a ver aquí en otro programa más adelante, donde tú trabajas habitualmente también, en tu horario de tarde ya, de forma privada, pero en algo muy interesante que también van a poder disfrutar los telespectadores de Con Más Salud. Muchas gracias, Pedro, por la invitación y a tu disposición. Muchas gracias, mi niño. Bueno, y con el compañero Daniel se acaba nuestro programa de esta semana y ya lo saben, les esperamos la próxima semana en este mismo canal Con Más Salud.